En una noche helada en la azotea, su padre apareció de repente, alterado y con exigencias que ella no podía cumplir. Kyeol no tenía nada que ofrecerle, y la discusión se tornó tensa, llevándola a un momento de gran peligro. En el instante en que él estuvo a punto de alcanzarla, sintió como todo se volvía borroso y su mundo se desvanecía en la oscuridad. Había luchado demasiado en esta vida con un padre alcohólico que siempre intentaba arrebatarle el poco dinero que ganaba trabajando. En ese momento, la silueta de él se volvió borrosa, y sus ojos atónitos se quedaron fijos en ella. Mabel, Mabel, una voz profunda y cálida resonó. Sintió su cuerpo flotar y después ser abrazado contra un pecho cálido. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, totalmente diferente de la oscura habitación en la que había estado. Poco a poco, tras un lapso borroso, se dio cuenta de que había renacido como un bebé. Y no solo eso, conservaba todos los recuerdos de su vida pasada. La verdad aún más impactante fue descubrir que no había nacido en una familia común, sino como la princesa del poderoso Imperio Hermano, con el nombre completo de Mabel Gardenia Hermano. Su madre había fallecido poco después de darla a luz, y ella temía que su padre la rechazara, como en tantas novelas, pero cuando una mano cálida se posó sobre su mejilla, Mabel sintió por primera vez el amor verdadero. Se sorprendió al no reconocer al hombre frente a ella, con un cabello plateado brillante y ojos azules profundos. Él la miraba con ternura. El hombre era tan joven que le costaba creer que fuera su padre. Cuando extendió la mano hacia Mabel, la niña cerró los ojos por reflejo, recordando los dolorosos recuerdos de su vida anterior. Pero en lugar de dolor, solo sintió una caricia suave en su cabeza. Mi hija es tan inteligente, me ha reconocido de inmediato. El emperador sonrió con calidez. Luego dijo lentamente, si Sianna estuviera viva, sería muy feliz. Fue entonces cuando supo que Sianna era el nombre de su madre. Inconscientemente, apretó el dedo de su padre cuando él rozó su pequeña palma. Era solo un reflejo natural de un bebé, pero la sonrisa feliz en su rostro hizo que Mabel se sintiera reconfortada. Mabel, te prometo que te protegeré con todo mi amor. Aunque el corazón de Mabel se conmovió por este afecto sincero, las viejas heridas aún la hacían desconfiar. Había experimentado demasiadas decepciones para poder creer con facilidad. Su vida anterior le había enseñado que los sentimientos humanos podían cambiar en cualquier momento. Mientras tanto, en el despacho real, Esteban se enfrentaba a un dilema angustiante. Cartas provenientes de la santa ciudad de Abelardo llegaban sin cesar, exigiendo que Mabel fuera llevada allí para ser criada. Los sacerdotes dicen que existe una profecía, informó un consejero. Creen que la princesa Mabel es la elegida para salvar al mundo. Esteban apretó los dientes y desgarró la carta en sus manos. Diles que me niego rotundamente. Mabel es mi hija, el último regalo que Sianna me dejó. Nunca permitiré que nadie la aparte de mí. El rey estaba decidido a protegerla, aunque tuviera que enfrentarse a toda la santa ciudad. El príncipe Oscar, mientras tanto, espiaba desde fuera de la puerta del despacho de su padre. Oscar, la voz grave del rey Esteban retumbó al descubrir a su hijo. El pequeño príncipe entró con una seguridad fingida, aunque su corazón latía con nerviosismo. Padre, puedo ver a mi hermana. El rey lo observó con seriedad. Un mes atrás le había prometido que podría conocer a la recién nacida cuando estuviera lo suficientemente fuerte. Sin embargo, seguía preocupado. Podrías emocionarte demasiado y dejarla caer, recordó, pensando en la vez que Oscar había roto accidentalmente una valiosa obra de arte. El niño bajó la cabeza entristecido. El corazón del rey se ablandó al ver su expresión. Está bien, ven conmigo. Padre e hijo caminaron juntos hacia la habitación de la princesa Mabel. Allí la pequeña descansaba en su cuna, atendida por las damas de la difunta reina. El rey sonrió al contemplar a su hija, mientras Oscar, al verla con sus grandes ojos redondos, no pudo contener la alegría. Sus mejillas se tiñeron de rojo por la emoción. Padre me está mirando. Esteban sintió un leve resquemor de celos hacia su hijo. Oscar, sin darle importancia, aseguró que la bebé lo había llamado hermano. El rey lo negó de inmediato, convencido de que Mabel quería llamar a su padre. La pequeña, deseando silencio, solo pudo mirar con súplica a la nodriza. La sirvienta la tomó en brazos y le ofreció un biberón. Mabel bebió con prisa, esperando terminar rápido y volver a la calma. Pero, para su sorpresa, el rey extendió la mano, exigiendo alimentarla él mismo. Sin tiempo para reaccionar, Mabel se encontró en los brazos de su padre. Pese a sus débiles intentos de resistirse, no tuvo más opción que seguir bebiendo bajo su mirada llena de ternura. Cuando el rey acercó su rostro, la niña, sobresaltada, terminó escupiendo un chorro de leche. La sirvienta se alarmó, pero él solo sonrió con ternura y lo llamó una señal de buena suerte. En lugar de limpiarse el rostro primero, le limpió suavemente la boca a su hija y luego atendió la mancha en su ropa. Oscar, de pie a un lado, comenzó a sentir celos al presenciar aquella escena. Quería abrazar a su hermana, pero se contuvo, entendiendo que su padre no lo permitiría. El emperador simplemente sonrió y continuó mimando a Mabel.
Día tras día, el emperador visitaba a su hija por la mañana y por la noche, mientras Oscar buscaba la manera de verla a escondidas siempre que podía. La tensión constante comenzaba a cansar a Mabel. Entretanto, los sirvientes murmuraban sobre un hecho extraño. El huevo de la bestia divina en el bosque del norte había eclosionado el mismo día en que Mabel nació. Mabel solo pensó con simplicidad: el huevo de la bestia divina. Ojalá pudiera comerlo como un huevo duro. La pequeña intentó ejercitarse, girando la cabeza, estirando los brazos e incluso levantando un poco el cuello, pero terminó exhausta tras varios intentos. Su impotencia la hizo suspirar, deseando crecer rápido para tener más libertad. Justo en ese momento, la voz de Oscar resonó. Había entrado a escondidas en la habitación, con la ropa manchada de barro, mirando a su hermanita en la cuna. La sirvienta se alarmó y lo detuvo, temiendo que ensuciara a Mabel. Oscar solo sonrió, dijo que iría a lavarse y se dirigió tranquilamente al baño cercano. Mabel permaneció quieta, ocultando el cansancio después de su entrenamiento físico. La nodriza se acercó, puso la mano en la frente de Mabel y se preocupó al sentir sudor. Aseguró que la pequeña princesa podía estar resfriada y ordenó llamar de inmediato al médico. Oscar, que acababa de bañarse, corrió hacia ella, suplicando con angustia que su hermanita estuviera bien. El alboroto aumentó la tensión del ambiente. Poco después, la puerta se abrió de golpe. El emperador entró apresuradamente, con el rostro lleno de preocupación. Ignoró a todos y se dirigió directamente a la cuna, tocando suavemente a Mabel, con la frente también cubierta de sudor por la ansiedad. El médico llegó pronto, la examinó con cuidado y anunció que Mabel estaba completamente sana, que solo había sudado por un cambio de temperatura. Al escuchar esto, el emperador suspiró aliviado. Abrazó a Mabel contra su pecho y le dio unas suaves palmadas en la espalda para tranquilizarla. Ese gesto sorprendió a la niña, aunque antes lo había sentido molesto. En ese instante percibió una extraña sensación de seguridad en los brazos de su padre. Hace unos minutos, Esteban se encontraba en una reunión importante con la corte. La atmósfera en la conferencia era tensa. Todas las miradas se centraban en un asunto grave: el llamado demonio de Devlin. Era famoso por llevar siempre una capa negra, sin necesidad de armadura o armas, pero podía derrotar a los soldados en un abrir y cerrar de ojos y luego desaparecer sin dejar rastro. Lo que sorprendió a todos fue que el demonio de Devlin fue capturado vivo. Cuando se le quitó la capa negra, resultó ser solo un niño pequeño. La noticia conmocionó a toda la corte. Mientras los oficiales aún discutían sobre el endurecimiento de la seguridad, un sirviente entró y le susurró al oído de Esteban. Al escuchar que Mabel estaba enferma, él se fue inmediatamente de la reunión. Después de que se fue, los ministros comenzaron a hablar entre ellos. Recordaron la historia de la difunta emperatriz. Y ahora, Mabel era la única esperanza del imperio. La princesa era la única que podía frenar en cierta medida el temperamento irascible del emperador. Esa noche, una serie de familias nobles enviaron a sus sirvientes al palacio con todo tipo de hierbas preciosas, orando para que Mabel se recuperara y creciera en paz. Unos días después, Mabel salió a pasear por primera vez. Oscar parecía muy feliz y ansioso por el evento. Por primera vez, al ver la grandeza y majestuosidad del palacio, Mabel no pudo evitar sorprenderse. Y luego, por primera vez, Mabel sintió el viento frío del exterior, lo que la hizo estremecerse. Oscar se quitó inmediatamente su abrigo y se lo puso a su hermana. Justo en ese momento, el emperador apareció. Él se quitó el abrigo de su hija, la levantó en sus brazos y sonrió, deseándole a su hija que se divirtiera. Luego se quitó su propia capa, hecha de un valioso material mágico. Para cubrir a su hija, Mabel estaba asombrada, pero no podía negar el calor que sentía. El río reflejaba la luz del sol de invierno. El paisaje se convirtió en una hermosa pintura. Oscar preguntó suavemente: Mabel, ¿el aire de afuera es agradable? Oscar la abrazó felizmente. En ese momento, el sirviente Xavier gritó de repente, señalando hacia el bosque, diciendo que era la bestia divina. Temiendo el peligro, la niñera extendió la mano para cargar a Mabel, pero la pequeña se retorció en protesta, queriendo ir a ver. En su impaciencia, Mabel soltó un fuerte grito. El sonido se distorsionó porque solo tenía 2 meses, pero sonó como si estuviera llamando a gatito. Todos se quedaron atónitos, la atmósfera de repente se quedó en silencio. Solo Oscar rompió el silencio, mirando a su hermana con asombro. Mabel. Mabel, impaciente, continuó repitiendo la palabra, con la esperanza de que todos la llevaran a ver a la bestia divina. La niñera se sorprendió de que la princesa, de solo 2 meses, pudiera decir su primera palabra. Mabel de repente se dio cuenta de que acababa de cometer un error. Aunque su mente era la de un adulto, su pequeño cuerpo a veces la hacía actuar impulsivamente como un verdadero bebé. La niñera la abrazó con fuerza, llamando a Mabel un genio, lo que la hizo sentir aún más avergonzada. Mientras tanto, Oscar estaba decepcionado.
murmurando que la primera palabra de su hermana no era hermano sino gatito. Murmuró: he perdido contra un gato, lo que hizo que Mabel se sintiera sorprendida y compasiva, no queriendo que su hermano se sintiera triste. Mabel extendió sus brazos hacia Oscar. Esta era la primera vez que ella quería ser cargada por su hermano. Oscar se sorprendió, volvió a preguntar con timidez, pero la niñera lo confirmó y rápidamente colocó a Mabel en sus brazos. Los ojos de Oscar se iluminaron al darse cuenta de que su hermana se había apoyado en él por voluntad propia. Pero el propósito de Mabel era solo ver a la bestia. Mabel rodeó con sus brazos con fuerza al joven, y finalmente pudo ver el brillo resplandeciente que surgía entre los arbustos, seguido por la melena dorada como el sol de la bestia divina y el pequeño cuerno que apenas brotaba. Aquella criatura dorada parecía un adorable gatito. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Con un simple estornudo, la bestia se asustó y huyó, y Mabel fue llevada de inmediato de regreso al palacio. Mientras Mabel seguía perdida en el recuerdo de la criatura, una larga cabellera ondeó en lo alto con el viento. La mirada de color esmeralda de esa persona hizo que todo el espacio pareciera congelarse. La nodriza exclamó enseguida: era el duque Donovan. Oscar, al verlo, se estremeció de miedo y llamó a la nodriza. Mabel quedó atónita. Ese nombre, Donovan, lo había escuchado muchas veces. Entonces recordó que el duque Donovan era la madre de Oscar, una mujer de linaje noble. Años atrás, ella se había casado con el emperador por razones políticas, pero poco después de dar a luz a Oscar, ambos se divorciaron. El segundo matrimonio del emperador fue con la madre de Mabel, Tiana Ginia, aunque ambos se amaban sinceramente. Su madre falleció poco después de dar a luz. Por eso, Mabel era hija de la segunda esposa, y estaba segura de que en los ojos de Donovan no sería bien recibida. Oscar bajó la cabeza y murmuró que su madre daba mucho miedo. Los dos niños comprendían que lo mejor era evitar la mirada de esa mujer. Cuando apenas respiraban aliviados, de repente se escucharon gritos caóticos. Los soldados gritaban, apresurándose a cerrar el cerco para impedir que alguien escapara. Mabel ladeó la cabeza curiosa, y vio a un niño pequeño, de cuyo cuerpo emanaba un poder mágico violento como olas desbordadas. Mabel quedó desconcertada, incapaz de creer que solo un niño pudiera inmovilizar a todo un ejército. Los caballeros intentaban con todas sus fuerzas mantener la formación defensiva, pero todo esfuerzo resultaba inútil. Mabel abrió los ojos de par en par. El niño volvió la cabeza, y sus ojos rojos como la sangre revelaban un poder aterrador. Cuando sus miradas se cruzaron por casualidad, las pupilas del niño se contrajeron, y Mabel quedó paralizada. En ese instante, parecía que el mundo entero desaparecía, y solo quedaban ellos dos. Un sentimiento extraño, difícil de explicar, despertó en el corazón de Mabel. En ese momento, Oscar instó a la nodriza: entremos rápido. Es muy peligroso. La nodriza reaccionó y empujó el carruaje de Mabel con rapidez. Los tres se alejaron del área del conflicto. La mirada sombría del niño se relajó, y su fuerza se desvaneció. Unos segundos después de que Mabel desapareciera de su vista, el niño cayó al suelo. A lo lejos, Mabel oyó claramente cómo los soldados aprovechaban la oportunidad para lanzarse a capturarlo. Ella notó la expresión seria de Oscar, que miraba hacia atrás una y otra vez. Poco después, en el gran salón del palacio, llegó la noticia de que el demonio de Divin había usado todo su poder para resistirse cuando estaba siendo conducido a la mazmorra. El informe fue entregado al consejero Gustav del emperador Esteban. Gustav ya había previsto este suceso, pero le preocupaba que ocurriera justo cuando la princesa estaba paseando. Temía la reacción del emperador al enterarse. Cuando escuchó a su subordinado informar que el niño había perdido el conocimiento, Gustav se quedó sumamente sorprendido. Se suponía que esto era consecuencia de que su poder se había agotado tras liberar al máximo la energía mágica en el camino hacia la capital imperial. En ese momento, Gustav pudo finalmente suspirar aliviado y se sintió tranquilo para informar al rey. Gustav entró en el despacho y vio al emperador aún concentrado en su trabajo. En silencio, agradeció que todo pareciera estar en calma. Al verlo, el emperador Esteban le preguntó qué sucedía. Gustav sonrió con torpeza, sin saber cómo empezar. Solo quería terminar rápido su turno, pero de todas formas, debía informar sobre el asunto de la princesa. La mirada severa del emperador hizo que Gustav sintiera un escalofrío en la espalda, como si su rostro fuese a quebrarse en cualquier momento. Apretó el abdomen, tensó los músculos y reportó que, durante el traslado del demonio de Divin, la princesa se encontraba paseando. Ambos se habían cruzado desde muy lejos y ella seguía a salvo. Recalcó la distancia, tratando de simplificar todo lo ocurrido. La reacción del emperador lo dejó atónito. Esteban no se enojó, solo levantó la taza de té con calma y dijo: de veras, ese desenlace, mucho más seguro de lo esperado, hizo que Gustav exhalara aliviado.
De repente recordó otra cosa. Con cierto entusiasmo relató que, al ver al niño, la princesa había dicho, gato. Los ojos del emperador Esteban se abrieron con incredulidad. La taza en sus manos se hizo añicos de repente. Viendo los fragmentos esparcidos, Gustav se lamentó amargamente porque aquella taza era muy costosa. Con cautela le recordó, Majestad, debería controlar su energía. Lo único que Esteban tenía en mente era lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste, Gustav? Este le repitió que la princesa había visto al demonio de Divin. Pero antes de terminar, el emperador lo interrumpió. Gustav insistió, la princesa dijo gato. Sin duda, esa era la información que al emperador le resultaba más difícil de creer. Ante la expresión asombrada del emperador, Gustav volvió a rogarle, Majestad, por favor, retraiga su poder, o todo a nuestro alrededor se romperá. Otro crujido resonó, Gustav se cubrió la cabeza. Sin atreverse a mirar, esta vez no fue otra taza, sino el jarrón de cerámica que estaba al lado. Era un tesoro nacional con más de 1000 años de historia. Un tributo, al ver aquel objeto hecho pedazos sobre la mesa. Gustav sintió que el corazón se le partía. Entonces, el emperador Esteban murmuró que se sentía humillado. Estas palabras dejaron perplejo a Gustav, que se preguntaba qué le pasaba a su soberano. Al ver que Esteban exigía ir de inmediato a ver a la princesa, Gustav supuso que tal vez era porque no había podido escuchar las primeras palabras de su hija. No debería ser más importante encontrarse con un rehén enemigo. Después de eso, el emperador obligó a Gustav a acompañarlo. Esto lo dejó confundido, pues tenía un montón de asuntos pendientes. Pero el emperador parecía dar más importancia a aquella palabra gato. Aún así, Gustav solo podía obedecer. Sabía que si se atrevía a criticarlo, nunca volvería a vivir en paz. En las estancias de la princesa, la nodriza ordenaba a la doncella Larim que bajara todas las cortinas. Mabel, mientras tanto, ya estaba irritada porque sentía un calor insoportable. Durante el paseo solo había estornudado una vez, pero ahora el bochorno la agobiaba. Aunque estaba incómoda, pensó que si lloraba. En ese momento, el emperador Esteban entró acompañado de su fiel Gustav. El soberano tomó a su hija en brazos y con ternura le preguntó si había disfrutado del paseo. Mabel, con el rostro confundido, pensó en silencio, no nos vimos hace un rato. ¿Por qué ha venido otra vez papá? Esteban, por su parte, notó de inmediato que la niña parecía más pesada que antes. La nodriza, nerviosa, explicó que seguramente se debía a que la princesa acababa de comer. Al ver que la pequeña sudaba, Esteban la reprendió con voz severa. Resultó que la nodriza, temiendo que la niña sintiera frío, le había puesto una capa de más. Tras un instante de silencio, el emperador inspeccionó toda la habitación y preguntó si ya habían revisado aquel juguete extraño para asegurarse de que era seguro. Ni el más mínimo peligro podía tolerarse. La nodriza, sobresaltada, solo pudo inclinar la cabeza y aceptar la orden. Mientras tanto, Mabel se sintió incómoda, pues pensaba que su padre estaba siendo demasiado estricto con todos, queriendo ayudar a la nodriza. Levantó la vista y exclamó, miau. Los ojos de Esteban brillaron al instante, como si confirmara que lo que Gustav había contado era cierto. Mabel volvió a soltar otro miau, intentando demostrar que era solo una niña pequeña que no sabía decir otra cosa. Esteban rió y le preguntó si de verdad le gustaba tanto llamar miau. La respuesta de la niña fue nuevamente un miau, pues ya había decidido usar únicamente esa palabra. Después de muchas repeticiones, Esteban no tuvo más remedio que aceptarlo. Sin embargo, sintió un leve pesar, pues la primera palabra de su hija debería haber sido papá. Como la niña parecía adorar tanto a los gatos, declaró que le regalaría todo el bosque del norte, donde habitaban esos animales. Se volvió hacia Gustav, le preguntó si había escuchado bien y enseguida le ordenó registrar la transferencia de propiedad a nombre de la princesa. Gustav lo anotó con sumo cuidado. Mabel se quedó pasmada sin poder creer lo que oía. ¿Acaso el emperador había perdido la cordura, otorgando un bosque entero a una bebé de apenas 2 meses? Al notar la mirada inconforme de su hija, Esteban se sintió incómodo y pidió la opinión de Gustav. El consejero sugirió con cautela que quizá la princesa consideraba que el bosque del norte no era tan hermoso como las residencias reales. El emperador meditó unos segundos y luego asintió, reconociendo que aquello tenía sentido. Por último, ordenó que también se le concediera un castillo a la princesa. Contemplando el rostro inocente de su hija, Esteban suavizó su voz y la tranquilizó diciendo que, de todos modos, el bosque del norte ya le pertenecía, que no debía preocuparse. Mabel solo pudo sonreír con impotencia, pensando en lo poco sensato que era su padre. El tiempo pasó en silencio y la princesa Mabel cumplió 3 meses. Ese día llegaron al palacio unos invitados distinguidos, sacerdotes del reino sagrado de Abado, como representantes de la divinidad. Eran respetados en cualquier lugar, pero en Esteban se reflejaba la molestia en su expresión. No esperaba que se atrevieran a venir, sobre todo después de que él había roto y quemado todas sus cartas. El sacerdote que los encabezaba mantenía una sonrisa cargada de aparente bondad,
y dijo estar seguro de que el emperador se sentiría muy sorprendido con aquella visita. Esteban esbozó una mueca irónica y respondió que, en efecto, estaba sorprendido. Luego, con un tono meramente diplomático, comentó que había oído que venían a intercambiar conocimientos sobre el idioma antiguo, deseándoles éxito en sus estudios, pero en su corazón lo único que deseaba era que se marcharan lo antes posible. Los sacerdotes intentaron detener a Esteban, diciendo que tenían algo que mencionar relacionado con la princesa, llamándola con el título de Winter. Al escucharlo, Esteban de inmediato los fulminó con la mirada y ordenó que rectificaran. Gustave, a su lado, se mostraba preocupado, pues sabía que Winter estaba ligado a una profecía sobre la semilla destinada a salvar el mundo, anunciada por el reino sagrado justo en el mismo momento en que nació la princesa. Con ojos fríos, Esteban rechazó tajantemente tal afirmación. Declaró que no lo aceptaba, cuestionando cómo podían estar seguros de que la niña de la profecía era precisamente la princesa Mabel, solo porque el reino romano se hallaba en el extremo oriente o porque un rayo cayó al instante de su nacimiento. Aseguró que todo no era más que coincidencia sin ningún sentido divino. El anciano sacerdote, con una sonrisa indiferente, dijo que ya esperaba esa reacción del emperador. El trono y hasta el suelo parecían crujir bajo la furia del monarca, mientras Gustave deseaba en silencio que su señor no perdiera el control y acabara con alguien. Esteban, rechinando los dientes, rugió con ira, preguntando si acaso pretendían que entregara a un bebé al reino sagrado solo por una profecía ambigua. El sacerdote, sereno, sacó de su túnica un colgante del primer emperador, el mismo que se usó como prueba cuando el reino sagrado apoyó su lucha por el trono. Esteban rió con amargura, preguntando si ahora su hija debía pagar una deuda dejada por un muerto. El sacerdote intentó excusarse diciendo que no era esa la intención, pero para Esteban sus palabras sonaban como si quisiera vender a su hija. Ante la tensión, el sacerdote frunció el ceño y afirmó que lo que su rey deseaba era proteger al sujeto de la profecía. Reconoció que no podían llevarse a la princesa de inmediato y entendía que sería un pedido excesivo. Esteban se sorprendió un poco. Creyó que serían más tercos, aunque siguió irritado por la dificultad de leer sus intenciones. Al final, los sacerdotes anunciaron su retirada porque el emperador se negó rotundamente. Sin embargo, añadieron otra exigencia: poder ver a la princesa Mabel. Entonces Esteban comprendió que ese era su verdadero objetivo. Sabía que no podía rechazarlo, pues el trato entre el primer emperador y el reino sagrado ya había sido invocado como prueba. Así que aceptó, pero con condiciones. El rostro del anciano sacerdote mostró una chispa de alegría, que enseguida se congeló cuando Esteban declaró que él mismo estaría presente durante la audiencia. Además, exigió que guardaran al menos 20 metros de distancia con Mabel, prohibiendo absolutamente cualquier contacto, magia o poder divino. Las caras de los sacerdotes se tensaron y la sonrisa del anciano se borró. Esteban agregó otra condición: la reunión terminaría de inmediato si Mabel lloraba. Al oírlo, el sacerdote no pudo evitar maldecir en su interior, pensando que Esteban estaba loco. El emperador sonrió con frialdad, advirtiendo que si intentaban amenazar aunque fuera mínimamente, los castigaría sin piedad. Mientras tanto, en otro lugar, Mabel despertaba tranquila en su cuna con el chupete en la boca. Miraba alrededor confundida, preguntándose por qué Xavier no estaba, viendo solo a la nodriza y a Larim ocupados. Entonces pensó en intentar girarse mientras estaba de lado. Reunió fuerzas en silencio, emitiendo pequeños gemidos de esfuerzo, pero su cabeza era demasiado pesada y tuvo que rendirse, decidiendo esperar hasta la noche para volver a intentarlo. Justo en ese momento, Oscar entró contento a visitar a su hermana, llevando en las manos algunos libros. Mabel lo ignoró, sorprendida de que, a pesar de haber pasado ya 3 meses, Oscar aún persistiera en acudir cada vez que tenía un momento libre. Él sonrió radiante, abrió uno de los libros y, con voz emocionada, anunció que hoy le leería una historia a Mabel. Como estaba aburrida, Mabel decidió escuchar. Pensó que sería un cuento de hadas. Tras carraspear, Oscar empezó a leer, tratado sobre las enfermedades del istmo. Los ojos de Mabel se llenaron de desaprobación. Apenas tenía 3 meses y ya le leían semejantes cosas. Sin embargo, Oscar continuó hablando sin parar sobre teorías de académicos de aquella época. Mabel estaba perpleja, no se suponía que Oscar tenía apenas 6 años, porque leía tesis. Aquello bastaba para enfurecerla. Rogaba en silencio que dejara de leer, convencida de que no era sano para el desarrollo de un bebé. Oscar, al notar la mirada cargada de prejuicio de su hermana, dijo ingenuamente que había pensado que le gustaría, pero no existía en el mundo un bebé de 3 meses que disfrutara leer tratados sobre enfermedades del istmo. Finalmente prometió que la próxima vez llevaría libros más entretenidos. Mabel, preocupada por su hermano, se preguntaba por qué un príncipe se interesaba en algo así. Tal vez era consecuencia de una educación demasiado temprana. En ese momento, unos pasos resonaron en el pasillo, haciendo que los dos miraran hacia la puerta. Mabel no pudo evitar soltar un gatito, intrigada por tanto ruido, preguntándose si pasaba algo extraño.
La puerta se abrió y apareció el emperador Esteban, seguido por un grupo de sacerdotes. Mabel abrió mucho los ojos, sintiendo un extraño temblor en su interior. El sacerdote al frente avanzó sonriente, mirándola con excitación y preguntó: ¿Es esta la princesa? Alteza, Mabel los observaba con curiosidad. Sin saber quiénes eran, ellos se acercaron, expresando alegría al verla sana y diciendo que rebosaba de poder divino. La incomodidad en el cuerpo de Mabel aumentaba. Esteban bloqueó de inmediato al sacerdote, recordándole las condiciones pactadas. El hombre sonrió, asegurando recordarlas, pero no pudo evitar exclamar al ver a la protagonista de la profecía frente a él. Esteban frunció el ceño, afirmando que no creía que Mabel fuera la señalada por la profecía. Con un tono jovial, el sacerdote insistió en que ella aún no había despertado, pero poseía un poder divino infinito que podía sentir. Mabel escuchaba cada palabra, aunque no comprendía del todo. Sabía que hablaban de ella. El temblor en su cuerpo se volvía más fuerte y comprendió que era provocado por aquel hombre. Oscar, viendo la incomodidad de su hermana, trató de calmarla, explicando que eran sacerdotes de Alvarado de visita. Mabel había escuchado ese nombre antes. Esteban, serio, sugirió terminar la reunión porque su hija se sentía incómoda. El sacerdote la miró unos segundos con codicia. Luego se inclinó para aceptar la orden. Pero antes de irse, mencionó que el demonio de Divin había sido capturado como rehén y preguntó a Esteban si había sufrido pérdidas. Esteban respondió con cortesía que muchos habían resultado heridos y que el demonio de Divin había destruido incluso el dispositivo de control mágico, lo que dificultaba su confinamiento. Al principio, Mabel pensó que demonio de Divin era un apodo infantil, pero al escuchar al emperador, entendió que se trataba de alguien muy poderoso. El sacerdote continuó diciendo que últimamente la dirección de Divin no era normal, insinuando que Divin estaba extendiendo su mano hacia el reino sagrado. Al ver sorprendido a Esteban, mostró un aire profundo diciendo que no sabía cuál era su complot, y luego le advirtió a Esteban que tuviera cuidado si Divin quería recuperar a la rehén, porque eso podría afectar al imperio hermano. Al terminar, sonrió y miró fijamente a los ojos de Mabel, citándola para la próxima vez. Justo cuando se marcharon, Mabel se sorprendió al ver que la sensación de opresión y malestar había desaparecido por completo. Oscar tomó la mano de su hermana y dijo a su padre que el sacerdote de Alvarado se había retirado con más suavidad de lo que pensaba. Esteban inclinó la cabeza pensativo. Luego levantó el cuello mirando el techo y coincidió en que ellos no se retirarían tan fácilmente. En efecto, tal vez el rey del reino sagrado tomaría otras acciones. Pero ¿por qué habían mencionado al imperio Divin? Esteban se dijo a sí mismo que debía investigar a fondo este asunto. Mabel, sin entender del todo, solo notó que Avalo parecía necesitarla y que el emperador lo estaba impidiendo. Pero se preguntaba qué podría necesitar alguien de un bebé. Recordó claramente que hace un momento él la llamó Ma Wintergardin, y se preguntó qué significaba ese apellido Winter. Al ver la actitud inocente y tranquilizadora de su hermano, Mabel sintió que era demasiado cruel no saber nada. La noche cubrió el palacio, Sabie. Con una gran sonrisa, avisó a la nodriza que la princesa ya dormía. Y luego salieron juntas, cuando estuvo segura de que no había nadie. Mabel entreabrió los ojos. Esa noche era la única en la que podía estar sola. Un mes antes, la nodriza aún dormía con ella. Pero quizá porque Mabel no lloraba como otros bebés. Ahora dormía en la habitación de al lado y acudía si era necesario. Mabel, emocionada, quiso practicar en secreto cómo voltearse. Sus pequeñas manos se cerraron con fuerza. Tensó los músculos del trasero y se impulsó hacia un lado. Pero fracasó, tuvo que detener su deseo de poder caminar pronto, aunque sabía que sería muy difícil porque apenas tenía 3 meses de edad. Se sentía incómoda con el cariño de su hermano y su padre, que la visitaban cada día. Ellos no sabían lo que ella pensaba, y si lo supieran seguramente no querrían tener una hija como ella. Mabel, silenciosa, sintió que estaba engañando tanto al emperador como a Oscar. Por eso quería crecer lo más rápido posible para poder escapar de ese lugar. En ese momento, un ruido afuera hizo que Mabel abriera los ojos con atención. En el silencio y la oscuridad, los sonidos extraños se escuchaban aún más claros. No era la nodriza. El viento rugía y Mabel se preguntó si la ventana estaba abierta. Pero la nodriza era muy cuidadosa, así que eso era imposible. Sonaron unos pasos, suaves y sigilosos. El corazón de Mabel se detuvo por un instante y luego latió con fuerza. Desbocado por el pánico, ¿acaso alguien estaba entrando? Una sombra blanca avanzaba en silencio hacia ella. Sin poder girar la cabeza, Mabel no podía comprobarlo, pero estaba segura de que quien había entrado por la ventana no podía ser ni el emperador ni Oscar. ¿Cuál era el propósito de esa persona? Entrar en la habitación de un bebé a escondidas, mientras todos dormían, escondía algún mal. Cuanto más se acercaban los pasos, más familiares le parecían a Mabel. Efectivamente, ante sus grandes ojos apareció la sonrisa radiante del sacerdote de símbolo 1 en 9, siempre pegada a su rostro, tal como lo había imaginado. Dijo que estaba allí para llevarse a la princesa. Mabel no lo entendía, porque alguien que se infiltraba de esa manera mostraba respeto. Apartando esos pensamientos, decidió que debía llamar a alguien primero.
De inmediato, Mabel se cubrió el rostro y comenzó a llorar a gritos. Ese llanto dejó al sacerdote desconcertado y asustado. Mabel, satisfecha, sabía que en cuanto lo descubrieran ese hombre tendría problemas. El sacerdote, aterrado, miró a su alrededor e intentó calmarla. Su Alteza. Tranquilícese, tuk tuk. Mabel torció la boca, tuk que. Entonces lloró aún más fuerte. Como una sirena de alarma, el llanto resonó en todo el aposento imperial. El emperador Esteban escuchó los sollozos de su hija y apareció inmediatamente frente a la puerta. El sacerdote trataba de consolar a Mabel, mirando con temor hacia la entrada, pero se tranquilizó un poco al ver que, por suerte, la puerta estaba cerrada con llave. Ya no había tiempo, decidió escapar de inmediato. Su mano se extendió hacia ella y Mabel entró en pánico. Con su frágil cuerpo de bebé, lo único que pudo hacer fue gritar más fuerte, con el miedo de ser secuestrada creciendo en su interior. Mientras se agitaba desesperada, Mabel deseó con todas sus fuerzas que su cuerpo se moviera. Finalmente, con un esfuerzo extremo, logró levantar la cabeza y voltearse. El sacerdote abrió los ojos como platos y se quedó boquiabierto. Mudo de asombro, Mabel, por supuesto, era la más sorprendida por aquel logro inesperado. En el mismo instante en que aún no comprendía qué había ocurrido, el emperador Esteban consiguió abrir la puerta y se abalanzó dentro, gritando con desesperación el nombre de su hija, Mabel. Mabel reconoció al instante la voz del emperador. El sacerdote había sido descubierto, y ella suspiró aliviada porque por fin estaba a salvo. Él no se atrevería a secuestrarla frente al emperador. Esteban avanzó con tono severo, Montego, ¿qué pretendes hacer con mi hija? El sacerdote Montego apenas pudo explicar que no había hecho nada. Ni siquiera había tocado un dedo de la princesa. Esteban no le creyó y lo cuestionó. Entonces, ¿por qué Mabel está boca abajo? Montego tartamudeó mostrando su sorpresa. Su Alteza se giró por sí misma. Por primera vez, aquel hombre no sonreía y mostraba una expresión de verdadero pánico. Tras unos segundos de silencio, Esteban, furioso, desenvainó su espada. Montego cayó de rodillas bajo el filo brillante, jurando en nombre de los dioses que no mentía. Mabel temió que aquel sacerdote muriera, porque aunque había querido secuestrarla, era cierto que no la había tocado. Que muriera así le parecía también molesto. Por eso, la niña decidió ayudar a ese hombre en esta ocasión. Mientras el emperador estaba a punto de ejecutarlo, la princesa en la cuna volvió a intentar mover su cuerpo. Sin embargo, lograrlo otra vez no fue tan fácil como Mabel pensaba. El emperador, tras escuchar la explicación de Montego, se enfureció aún más y le dijo, ese es precisamente el problema. Viendo la confusión del sacerdote, Esteban apretó los dientes y recalcó cada palabra, por tu culpa no pude ver a Mabel voltearse por primera vez. Esas palabras sorprendieron tanto a Mabel como al sacerdote. Poco después, Sabie, Larim y la nodriza también llegaron. Sabie no podía creer que, a pesar de revisar la barrera mágica todos los días, aún hubiera un punto débil sin detectar. En efecto, el sacerdote era tan meticuloso que nadie lo había notado. No solo la barrera, sino incluso la estricta defensa formada por los guardias había sido vulnerada, por lo que los caballeros no podían eludir su responsabilidad. Esteban miraba en silencio por la ventana. La posición de Mabel era muy particular. Era la segunda heredera al trono del reino de Hermano y la única sucesora del marqués de Gadinia. Dado que el marqués tenía muchos enemigos, Esteban había activado una barrera mágica y reforzado las patrullas de reconocimiento. Pero no imaginó que el sacerdote pudiera infiltrarse tan fácilmente. Odiaba a esos malditos de Aldo que habían creado una brecha en la barrera mágica en tan poco tiempo, dándose cuenta de que habían planeado el secuestro de su hija desde el principio. Esteban habló con voz fría y cortante, debería haberles arrancado los ojos. Los caballeros bajaron la cabeza, incapaces de mirarlo. La princesa Mabel no solo era la niña mencionada en la profecía, sino también la única hija de su majestad. Aunque el sacerdote había fallado, era natural que el emperador estuviera furioso. Sin embargo, los ministros temían que un conflicto diplomático con el Santo Reino provocara un caos aún mayor. Murmuraban entre ellos sobre la necesidad de aconsejar al emperador. Finalmente, alguien expresó que el castigo al culpable era excesivo y le pidió a Esteban que reconsiderara, pues si las relaciones diplomáticas con el Santo Reino se rompían. El futuro de Hermano, Esteban interrumpió con voz abatida, pero Mabel lloró. Sus rostros de desconcierto lo llevaron a explicar, Mabel no suele llorar. Pero cuando ese hombre se acercó, ella lloró asustada. En ese momento, Cero comprendió que aquel rumor no era tan absurdo. Se decía que el emperador amaba tanto a la princesa que le había otorgado un bosque, un castillo y todos los tesoros valiosos, y que la protegía tanto que no permitía a los cortesanos verla. Su majestad seguía enfurecido. Dijo que había querido desgarrar al sacerdote en pedazos. Si no fuera por Mabel, Esteban sin duda habría llevado a cabo su deseo. Sin embargo, tras la objeción de Jero, el emperador decidió posponer el castigo del sacerdote Montego
Montego y encerrarlo en prisión para observar la reacción de Avalo. Esteban dio un paso al frente y dijo que quería confiar una vez más en el juicio de Jero. Mabel necesitaba un guardián que pudiera vigilarla y protegerla de cerca. El emperador designó a Jero personalmente para asumir esa responsabilidad. Jero guardó silencio pensativo. A primera vista, ese puesto parecía un dulce privilegio, una forma de librarse del duro entrenamiento. Pero en realidad era una espada de doble filo, con una carga demasiado pesada para soportar. Todos los caballeros sabían el riesgo que implicaba. Un error podía costar la vida. Esteban frunció el ceño al ver a los caballeros, sin creer que ninguno se ofreciera. Finalmente, en medio del sofocante silencio, la puerta se abrió de golpe, un brazo se alzó su majestad. Yo seré el guardián de la princesa. El nuevo día de Mabel comenzó con el adorable sonido de chop chop proveniente de su chupete, el único juguete mágico que se le permitía en este mundo cruel. Larim y Xavier no pudieron ocultar su diversión. Mabel seguía intrigada por el destino del sacerdote Montego después de que el emperador se lo llevara. Escuchó a Larim y Xavier discutir sobre el hecho de que ella ya sabía voltearse, notando que su relación era de constantes peleas pero inseparables. Aquella cercanía como de hermanos de verdad era algo que Mabel siempre había anhelado, lo que la hacía sentir un poco celosa, aunque tenía un medio hermano. Oscar le faltaba esa sensación de familia, un lugar donde pudiera apoyarse. En ese momento llegó el nuevo guardia asignado. Mabel estaba con los ojos cerrados, reflexionando cuando la luz fue bloqueada. Al abrir los ojos, vio a un guardia de aspecto tan hermoso que parecía una chica, sonriéndole alegremente. Hola, pequeña princesa. Esa cara desconocida la sobresaltó tanto que escupió el chupete. Al verla asustada, el joven guardia, divertido, lo recogió y preguntó entre risas si acaso le había caído mal desde el primer encuentro. Mabel se enfadó mucho por su cercanía tan repentina. Justo entonces, la nodriza entró y saludó con alegría. Señor Donovan, qué temprano ha llegado. Mabel pensó que era un conocido de la nodriza, pero el nombre, Donovan, le resultó extrañamente familiar. Donovan saludó con cortesía al conde Raleigh, la nodriza besándole la mano. Después de pensar un poco, Mabel recordó que Donovan era el apellido de la ex emperatriz, perteneciente al ducado de Pacifica Donovan. Por las palabras de presentación, Mabel entendió que Donovan era un maestro espadachín y que asumiría el cargo de su guardia personal. Aunque necesitaba un guardia, le resultaba difícil confiar en alguien del linaje de la ex emperatriz, convencida de que esa familia debía odiarla. Sin embargo, él se mostraba cercano y hasta bromista con la nodriza. Aparte de su cara bonita, Mabel no le veía ninguna virtud. Al notar la mirada desconfiada de la princesa, Donovan se quejó con expresión dolida ante la nodriza, diciendo que Mabel parecía no gustar de él. La nodriza bajó la mirada, pensando que la niña seguía alerta por lo ocurrido la noche anterior, cuando un hombre intentó secuestrarla. Mabel pataleó en la cuna, la nodriza se apresuró a tomarla en brazos. Mabel, en realidad, estaba aprovechando ese abrazo dulce para consolarla, pues la mujer aún se culpaba por su descuido del día anterior. La nodriza, contenta, le pidió a Donovan que mirara lo obediente y pura que era la princesa. Mabel, por su parte, solo fingía comportarse bien para complacer aquella presentación, así que le concedió a Donovan una sonrisa caritativa. Esa sonrisa lo dejó paralizado. Con voz temblorosa, Donovan exclamó ante la nodriza: «Esta persona no puede ser la princesa real». Mientras Mabel y la nodriza se quedaban perplejas, el joven gritó emocionado: «Es un ángel caído del cielo». Por los cielos, la profecía era cierta. Mabel frunció el ceño y torció la boca, incapaz de creer que un chico así fuera su nuevo guardia. Empezó a preocuparse, temiendo que el emperador la odiara por ello. La puerta volvió a abrirse, 3 pares de ojos se volvieron hacia allí, donde una voz alegre llamó el nombre de Mabel. Oscar, el heredero al trono, solía mantener una actitud madura, pero cada vez que entraba en la habitación de Mabel, se comportaba como el niño que era. Por ejemplo, al no tocar la puerta. Sin embargo, al ver a Donovan, su tío, Oscar se asustó como si lo hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Donovan, sin perder tiempo, lo reprendió, recordándole que debía estar en su clase de estudios imperiales. Oscar bajó la cabeza obedientemente y respondió que ya había terminado todos los deberes que él le había asignado. Mabel se sorprendió ante la actitud completamente diferente de Donovan. Regañó a Oscar con dureza: «Así que terminas tus deberes y enseguida sales a jugar. ¿Quién te consideraría digno heredero del imperio así?». Las palabras fueron tan severas que Mabel se asustó y se escondió más en los brazos de la nodriza. Pensó que ni siquiera el propio emperador era tan estricto. Mabel miró a la nodriza y recordó que también había sido la nodriza de Oscar. Aunque no podía hacer mucho, pensó que al menos podía ayudarlo un poco. Entonces comenzó a llorar fuerte, lo suficiente para que Oscar girara la cabeza hacia su hermana. Mabel lloró aún más, haciendo que la nodriza se alarmara. Oscar corrió rápidamente a abrazarla, preocupado al tener a su hermanita en brazos. Una sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Mabel se calmó de inmediato, preguntándose si Oscar solo podía respirar tranquilo cuando estaba con ella. Si era así, tendría que hacer todo lo posible por mantenerlo alejado
alejado de sí misma. Por eso, Mabel no dudó en lanzar a Donovan una mirada de amor y afecto, en realidad. De molestia, al ver eso, Donovan se excusó diciendo que Oscar podía dejar caer a la bebé y le pidió que se la entregara. Al ver que Oscar no cedía, insistió una y otra vez. Mabel, irritada, soltó un sonoro miau hacia Donovan al ver a la niña enojada maullando. Donovan quedó paralizado y rígido en el lugar. La nodriza se apresuró a colocarse entre los dos niños, explicando que la princesa temía a los extraños, así que por el momento, Donovan debía protegerla desde fuera de la habitación. También defendió al príncipe, diciendo que la princesa quería tanto a su hermano que él solo había venido a visitarla. Con argumentos imposibles de refutar, Donovan no tuvo más opción que salir con el rostro abatido. Antes de marcharse, acarició con ternura la cabeza de su sobrino y le recordó que jugara feliz con la princesa. Oscar respondió con cautela, sí. Cuando la puerta se cerró, los tres se mostraron visiblemente felices. Oscar, tranquilo junto a su hermana, le preguntó ingenuamente si ella lo buscaba todos los días. Mabel suspiró, preguntándose por qué su hermano hacía preguntas tan infantiles. Lisandro Donovan caminaba por el pasillo cuando oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Al girarse, se sorprendió al ver que era Pacífica, su hermana mayor, al notar la cara abatida de su hermano. Ella le preguntó qué ocurría. Lisandro explicó que se había ofrecido voluntariamente como guardia de la princesa, ya que nadie más se presentó, y además que le encantaban los niños. Cuando su hermana lo reprendió con severidad diciendo, no digas tonterías, Lisandro soltó una risita, afirmando que su tontería servía para equilibrar la rigidez de ella. La voz de Pacífica bajó repentinamente, y evitando su mirada, preguntó, entonces, esa princesa a la que viste en persona, ¿cómo es? Lisandro respondió con entusiasmo, diciendo que era la primera vez que veía a una niña tan adorable, con manitas pequeñas y mejillas redondas. El rostro de Pacífica mostró una expresión de confusión, pero sus labios solo pronunciaron fríamente, ya veo. Lisandro añadió que no debía preocuparse, pues sabía que ella no soportaba a los niños, lo que explicaba su dureza con Oscar. La severidad con la que él trataba a su sobrino era simplemente seguir las órdenes de Pacífica. Sin embargo, admitió que Oscar le parecía muy solitario, viviendo solo en el Palacio Imperial. Lisandro había estado feliz cuando se le asignó ser su maestro de esgrima y estudios, aunque con la condición de no mostrarle afecto. Entonces, Lisandro Donovan preguntó a su hermana, ¿no crees que esto es demasiado? Oscar solo tiene 6 años, pero Pacífica, imperturbable, le ordenó que regresara a su puesto de trabajo y se dio la vuelta para marcharse. Lisandro pensó que ella quería decir algo más, y se quedó preguntándose qué significaba la expresión de su rostro al oír hablar de la princesa. Temía que Pacífica odiara a la pequeña y la tratara igual que a Oscar. Finalmente, Lisandro Donovan se dio media vuelta y se marchó, mientras una pregunta resonaba una y otra vez en su cabeza, ¿qué debo hacer para que la pequeña princesa no me odie? Mientras Lisandro se atormentaba con ese pensamiento, las estaciones cambiaron del primavera al verano. Mabel encontraba esta vida tan tranquila sumamente aburrida. Aunque hacía todo lo posible por moverse, gatear, arrastrarse, deslizarse, pero siempre cuidando de no revelar su habilidad. La nodriza estaba preocupada porque no veía que la princesa se moviera. Ahora Mabel ya comía papillas y ansiaba poder probar la comida imperial, pensando que debía de haber muchos platillos deliciosos. Recordando su vida anterior, cuando no tenía dinero para comer bien, Mabel deseaba aún más probar esas comidas. Ese día vio a Lisandro en la puerta. Aunque era el maestro de esgrima de Oscar, se comportaba de forma temible, obligando al niño a leer un libro sobre el boguismo de Aorchov. Solo con eso, Mabel decidió que nunca podrían llevarse bien. Sabía que solo cuando Oscar estaba con ella podía respirar tranquilo, aunque consideraba a Lisandro un tonto por su forma de actuar. En cuanto Oscar aparecía, su actitud cambiaba por completo. Por eso, cada vez que Mabel veía a Lisandro, alzaba el cuello y soltaba un miau desafiante. Xavier no lograba entender cómo la princesa podía odiar tanto a alguien. Larim lo pinchó diciendo que, por orden de fealdad, la princesa debería odiar a Xavier primero. Al verlos discutir otra vez, Mabel se hartó y solo deseó que llegara la noche para poder entrenar en paz. La nodriza, al notar que Mabel estaba aburrida, la invitó a hacer una excursión junto al lago, diciendo que si iban al bosque del norte, podrían ver al gato que tanto le gustaba a la princesa. Mabel pensó en silencio que todos creían que estaba obsesionada con los gatos solo porque siempre decía miau. Aunque le gustaban, no era una fanática. Sin embargo, al ver el brillo en sus ojos, todos confirmaron su creencia de que la princesa estaba ansiosa por ver a la bestia sagrada. Sin poder hacer otra cosa, Mabel dejó que la nodriza la llevara afuera. Apenas salieron del palacio, el calor se hizo notar. La nodriza la tranquilizó diciendo que era un cálido verano y bajó la cortina. Agradecida por la dulzura de la nodriza, Mabel decidió soportarlo. Sus ojitos se abrieron de par en par al percibir el aroma de las flores. La nodriza arrancó una rosa roja para enseñarle a reconocerla. En su vida anterior, Mabel nunca había tocado una flor, ya que eran demasiado caras. Conmovida por el recuerdo, sus ojos se humedecieron, pero al instante apartó esos pensamientos.
El lago azul y el bosque del norte se desplegaron ante ellos. Xavier cargó a Mabel en brazos y le dijo que hoy buscarían juntos al gato. Mabel se dio cuenta de que Lisandro estaba escondido, vigilando desde lejos, y se preguntó si tal vez había sido demasiado fría con él. Sin embargo, al pensar que así Oscar podría descansar en paz, su mirada volvió a endurecerse con tono amenazante. Xavier lo notó y rápidamente se la llevó a buscar al gato, quizá para evitar un conflicto. Apenas terminó de hablar, Xavier no vio ningún gato, pero del matorral se escuchó un suave crujido, y un pequeño gato emitió un maullido claro al aparecer. Xavier se puso radiante, convencido de que la bestia sagrada se había acercado gracias a la princesa. Mabel volvió a maravillarse con aquel gato de pelaje dorado, que ya estaba más grande que antes. Era tan manso que permitió que la princesa acariciara su fino pelaje. El corazón de Mabel se derritió ante tanta ternura. De verdad, un simple contacto podía provocar una emoción intensa. Aquella criatura había nacido el mismo día que ella. Mabel se preguntó si era una simple coincidencia o si tenía alguna conexión con la profecía del Santo Reino que había escuchado. En ese momento, ya agotada, solo quería descansar bajo la sombra. Xavier accedió a su deseo, pero antes de volver al lago, le pidió a Mabel que le dijera bye bye al gato. Aunque avergonzada, Mabel levantó su pequeña mano y saludó, lo que hizo reír encantado a Xavier. Mabel se sintió ridícula por recibir elogios por algo tan trivial. El gatito los observó alejarse hasta desaparecer, y en ese instante Mabel creyó escuchar una voz que decía, vuelve pronto. El gato se adentró en el bosque y Mabel se incorporó sobresaltada, dándose cuenta de que Xavier no había oído nada, por lo que pensó que solo había sido una alucinación causada por el calor. Los pasos de Xavier se aceleraron al regresar al lago. El aire fresco hacía que Mabel también se sintiera cómoda y riera con alegría. Por eso, Xavier tuvo que correr en círculos, siguiendo las direcciones que la niña señalaba con el dedo. Lisandro, por su parte, se vio obligado a acompañarlos como escolta. Mabel se dio cuenta de ello y lo tomó como una divertida oportunidad para vengarse de Lisandro por haber molestado a Oscar. Solo cuando Xavier ya no pudo correr más, decidieron detenerse. Xavier cayó al suelo exhausto. Jadeando, en ese momento, Mabel recordó a la nodriza y a Larim. Se preguntó qué estarían haciendo. Parecía que aún conversaban, aunque por sus gestos. Larim parecía estar siendo reprendida por la nodriza. En resumen, aún no tenían intención de regresar al castillo. Mabel vio en eso una oportunidad. La oportunidad de entrenar libremente. Por suerte, la nodriza, siempre tan atenta, notó que Mabel intentaba escabullirse mientras Xavier dormía y le advirtió que no apartara la vista de la pequeña. Xavier giró la cabeza para vigilarla, pero apenas pasaron 2 segundos antes de que el sueño lo venciera. Era un joven sin experiencia, que después de correr unas cuantas vueltas alrededor del lago, ya no podía mantenerse despierto. Así, aprovechando que nadie prestaba atención, Mabel se escabulló, prometió no alejarse demasiado. Sin embargo, al ver un trozo de tela asomando en el camino, la curiosidad la llevó a seguir el rastro. Al mirar entre los arbustos, se quedó helada. Detrás de ellos yacía un niño inconsciente, con manchas rojas como de sangre, salpicadas en el rostro. Era el demonio de Dean. En un instante, Mabel se arrastró hasta él. Estaba segura de que era el mismo chico que había visto durante su primer paseo. Claramente, los caballeros se lo habían llevado entonces. ¿Cómo era posible que ahora estuviera aquí desmayado? Sospechó que tal vez había escapado de la prisión. Al ver su pequeño cuerpo cubierto de sangre, Mabel sintió compasión. ¿Acaso habían torturado a un niño tan pequeño? Eso sería terrible. Calculó que el muchacho debía tener la misma edad que Oscar. Quiso limpiarle la sangre, pero con su pequeño cuerpo apenas podía moverse. Aún solo podía arrastrarse y ni siquiera hablar. Mientras Mabel se escondía entre los árboles, la nodriza ya había notado que la niña se había alejado demasiado y gritó a Xavier, despiértate y ve a buscarla. Mabel, al darse cuenta de que estaba a punto de ser descubierta, entró en pánico, miró a su alrededor sin saber qué hacer. Pero lo primero que pensó fue en ocultar al demonio de Divin. Debía cubrir al niño antes de que Xavier llegara. Con un puñado de hojas en la mano, las esparció apresuradamente sobre el pequeño cuerpo del chico. Justo cuando las hojas cayeron sobre su rostro, los ojos rojos como la sangre del niño se abrieron. Mabel se quedó inmóvil, completamente paralizada. Aquellos ojos la atrapaban como si la absorbieran. Pero al escuchar la voz de Xavier cada vez más cerca, Mabel recuperó la compostura y decidió alejarse antes de que descubrieran al demonio de Divin. Se arrastró fuera del bosque y regresó finalmente a los brazos de Xavier. Miró hacia el bosque, pensando que había hecho todo lo posible. Solo le preocupaba que el niño, con tantas heridas, pudiera morir. El demonio de Divin seguía tendido en el suelo frío. Había tenido un sueño largo que no podía recordar. Siempre sentía que se hundía en la oscuridad, vagando sin rumbo en esos momentos, cuando perdía el control de su cuerpo. Masacraba a los humanos sin distinción, amigos o enemigos, como un arma creada únicamente para servir a la muerte. Aunque vagaba en esos sueños sin memoria, a veces recuperaba brevemente la conciencia. Descubría que sus manos estaban atadas con herramientas para sellar su poder. Liberaba entonces su fuerza interior, dejando que la sangre cayera al suelo de la celda oscura. Cuando los caballeros acudían, los derrotaba con facilidad,
y no pasó mucho tiempo antes de que todo el castillo entrara en pánico al saber que el demonio de Divin había escapado. La persecución comenzó una vez más. Vagando sin rumbo, el demonio terminó llegando accidentalmente al Palacio Imperial de Hermano. Pensó que su cuerpo estaba a punto de estallar. Sin importar sus intenciones, la huida continuaba y tarde o temprano volvería a ser atacado sin piedad. En medio de aquella confusión, su mente se aclaró de repente, y frente a él aparecieron unos ojos azules, los de un niño, en el mismo instante de asombro. Sus recuerdos se cortaron bruscamente. Quizás se había desmayado. Fue la primera vez que el demonio de Divin sintió que su mente, antes difusa, se volvía nítida. No entendía qué significaba aquello. Solo recordaba que, al perder tanta sangre, decidió tumbarse a descansar un poco. Creía que con su poder de regeneración pronto sanaría. Mientras descansaba, fue descubierto por Maven. El demonio percibió que algo muy pequeño se acercaba. Pensó que era un conejo, una criatura tan insignificante que no merecía la pena matar. Así que la dejó estar, convencido de que pronto se marcharía. Pero Maven no era un conejo. La niña se acercó más y se quedó observándolo con atención. El demonio de Divin se preguntaba por qué aquella pequeña criatura no huía, a pesar del fuerte olor a sangre. Justo cuando Maven tomó un puñado de hojas para cubrirlo, él decidió ahuyentar a aquel conejo. Sus ojos se abrieron en el momento en que las hojas tocaron su piel. A través del verde de las hojas, el demonio de Divin vio un rostro diminuto y especial, con ojos azul claro. En ese instante, su mente volvió a aclararse, igual que la vez anterior. Al mismo tiempo, las restricciones mágicas que lo ataban se debilitaron. Luego, Maven se marchó. El demonio escuchó claramente la voz de Xavier cerca. Observó en silencio a la niña alejarse, sintiendo que aquel pequeño ser era realmente incomprensible. Esa noche hacía más calor de lo habitual. Maven pensó que era porque había salido a pasear durante el día. Todo su cuerpo ardía. La nodriza, al sentir la temperatura de la niña, se puso nerviosa de inmediato. Sarima y Xavier salieron corriendo a buscar al médico. Parecía que Maven realmente había enfermado. Todo había sido por aquella lluvia inesperada de camino a casa, aunque al regresar la habían hecho bañarse y cambiarse enseguida. Maven había creído que estaban exagerando, pero no lo estaban. Había contraído un resfriado de verano, ese tipo de resfriado que ni los perros llegan a tener. El médico y el emperador llegaron rápidamente. El diagnóstico fue claro, era un resfriado. Xavier, la nodriza y Larim solo pudieron bajar la cabeza, sin palabras, probablemente culpándose por haber fallado en su misión de máxima prioridad. Al mirar el pequeño y frágil cuerpo de su hija, Esteban sintió que incluso un simple resfriado debía de ser muy difícil para ella. Si pudiera enfermar en su lugar, lo haría sin dudar. El médico trató de tranquilizar a su majestad diciéndole que la princesa ya había tomado su medicina y que la fiebre bajaría pronto. Pero Esteban, visiblemente preocupado, le preguntó de nuevo, ¿estás seguro? El médico solo pudo afirmar una vez más, pensando para sí, vaya, su majestad sí que se preocupa demasiado. Oscar también intervino, intentando calmar a su padre y señalando que tanta gente alrededor solo entorpecería la recuperación de Maven. En ese momento, Gustav entró corriendo, gritando que traía un informe urgente. Su voz resonó tan fuerte que Esteban deseó poder arrancarle la boca en ese mismo instante. Lo miró con tal furia que parecía a punto de lanzarse sobre él. Gustav, dándose cuenta de su error por haber despertado a la princesa, se inclinó rápidamente y se disculpó, explicando que la situación era demasiado urgente como para pensar en el lugar. Esteban le ordenó hablar de inmediato. Según el informe de Gustav, el demonio de Divin había escapado. La noticia dejó al emperador estupefacto. Los testigos aseguraban que el demonio había roto el sello mágico con facilidad y, tras derrotar a los guardias, había huido. Los soldados siguieron el rastro de sangre hasta el bosque del norte, pero allí las huellas desaparecieron. El emperador recordó de inmediato que su hija había estado paseando precisamente en la orilla del lago. Cerca de ese bosque, sintió un escalofrío al pensar lo cerca que habían estado de encontrarse. Esteban decidió que no permitiría que el demonio de Divin escapara. Ordenó cerrar las puertas de la ciudad y controlar todas las entradas y salidas. Nadie podía abandonar el lugar sin permiso. Además, mandó multiplicar por 10 la guardia que vigilaba los aposentos de Maven. Gustav informó que ya había reforzado la seguridad 20 veces más. Esteban elogió su rapidez y le ordenó buscar en los alrededores del bosque del norte, donde se había perdido el rastro del demonio. Con eso bastaba y ordenó que todos se retiraran. Oscar, antes de salir, miró hacia su padre, que seguía sentado junto a Maven, colocándole una toalla húmeda en la frente. No te enfermes, pequeña y frágil Maven. Aquella niña, cuando creciera, seguramente enfermaría más de una vez. Y cada vez que eso ocurriera, Esteban sentiría el mismo golpe en el corazón. No tenía confianza en sí mismo. Gobernaba el mayor territorio del continente. Poseía más riquezas que nadie, pero aún así siempre fallaba al proteger a quienes más amaba.
Esteban susurró el nombre de la mujer que amaba. Siana recordó aquel momento en el que le dijo que no debería haberle dicho que renunciaba a ella por su hija. Siana sonrió dulcemente y respondió, pero al final, Su Majestad no rechazó su petición. ¿Verdad? Esteban apretó los puños, diciendo que lo hizo porque era el deseo de Siana. Ella volvió a sonreír, sabiendo que él mentía. Desde el principio, él nunca había renunciado ni a su esposa ni a su hija. Que la muerte le arrebatara a Siana fue un castigo demasiado cruel para el emperador. Siana solo pudo disculparse, lo siento. Eben, después de esas palabras, su mano cayó, no era lo que Esteban deseaba. No quería que ella se disculpara. Quería oír otra cosa. Las últimas palabras entre ellos no fueron de amor, sino de disculpa, y esas palabras se convirtieron en una herida que nunca sanó. Para que nada amenazara a su hija, Esteban se prometió proteger a Ma Ben con absoluta perfección y seguridad. Sin embargo, temía no ser capaz. Le aterraba pensar que algún día, Ma Ben también podría dejarlo. Como lo hizo Siana, tenía miedo de lo que estaba por venir. En momentos de desesperanza, pensaba en rendirse. Pero al tomar las diminutas manos de su hija, se preguntó en qué estaba pensando. Ese contacto le devolvió la fuerza. Perdóname, Ma Ben, soy tu papá. Prometo que te protegeré porque soy tu padre. Ma Ben estaba soñando un largo sueño. En él aún sentía calor y mareo. Pensaba que si seguía así sin ayuda, moriría. Con dificultad se levantó y buscó medicina. Las pastillas estaban vencidas, pero no tenía dinero para otras. Peor aún, no tenía agua. Tragó la píldora amarga en seco. Su padre de la vida pasada no había vuelto en más de un mes, y su madre probablemente nunca regresaría. Incluso en sueños, la niña se preguntaba por qué sus padres no la amaban. ¿Por qué los demás niños tenían quien los cuidara y ella debía hacerlo todo sola? ¿Por qué todos la miraban con lástima cuando salía a la calle? ¿Por qué siempre estaba sola? Ma Ben deseaba saber la respuesta. Tal vez, si la conocía, su soledad desaparecería. Nadie podía responderle, pero escuchó una voz masculina, profunda y cálida, llamándola «Papá ha vuelto». Sintió una toalla húmeda sobre su frente, refrescante, y una voz suave le dijo que no enfermara. «Alguien te está dando la medicina con cuidado. Debes mejorar pronto para poder jugar con papá». Ma Ben comprendió que era un sueño en el que se convertía en alguien más. No en sí misma, no en Jung-Hel-gun. «Pero yo tengo papá», pensó. En medio de esa confusión entre realidad y sueño, la dulce voz de Esteban seguía resonando en su mente: «Soy tu papá». Ma Ben no creía que fuera su padre, pero comprendió algo. Siempre había deseado sentir algo tan tierno. Aunque fuera un sueño, se sentía cálido y lleno de amor. Al mismo tiempo, Jung-Hel-gun temía que creer en esas palabras la hiciera sufrir. Pero, al fin y al cabo, era un sueño. Así que podía permitirse creer. Esa tranquilidad hizo que Ma Ben, aún con fiebre, sonriera. En los sueños, todo está permitido. Su sonrisa alivió a Esteban, mientras Ma Ben deseaba que aquel sueño pudiera durar un poco más. A la mañana siguiente, Ma Ben se despertó. La luz del nuevo día le hizo entrecerrar los ojos. Al tocar la toalla húmeda sobre su frente, recordó que la noche anterior su cuerpo había estado ardiendo y mareado. «Ahora ya estoy bien», pensó aliviada. También recordó vagamente que había soñado algo, aunque ya había olvidado casi todo. En ese sueño también apareció papá. Se preguntó. Ma Ben seguía siendo muy prejuiciosa. Pensaba que si Esteban aparecía, entonces debía de haber sido una pesadilla. Así que no valía la pena recordarlo. Al girarse hacia la derecha, se quedó totalmente sorprendida al ver a Esteban dormido en una silla junto a la cama. «¿Qué hace aquí?», pensó asombrada. Al oír un leve ruido, Esteban abrió los ojos y, al verla despierta, sonrió con alivio. «Ma Ben, ya despertaste», dijo mientras le ponía una mano grande sobre la frente para comprobar la fiebre, satisfecho al notar que ya había bajado. Ma Ben no entendía qué estaba ocurriendo. ¿Por qué el emperador la cuidaba en lugar de la nodriza? El rostro de Esteban se veía agotado, como si no hubiera dormido nada. Entonces Ma Ben se dio cuenta con asombro. ¿Acaso no fue un sueño? «De verdad, Esteban me cuidó toda la noche». Al comprenderlo, se sintió tan conmovida que sus ojos se llenaron de lágrimas. Esteban, creyendo que aún le dolía algo, la tomó en brazos y la abrazó con ternura. Su mano acariciaba suavemente su espalda, y su voz sonaba cálida y dulce. «Realmente me quiere», pensó Ma Ben, con el corazón tembloroso, pero no entendía por qué. En el fondo, pensaba que no merecía ese tipo de amor. Y lo que más temía era que los sentimientos humanos cambian con el tiempo. Ya lo había vivido antes en su vida pasada. Solo pensar en eso le llenó el corazón de una inseguridad profunda. No podía confiar completamente. La ventana se abrió y el aroma de las flores de verano llenó la habitación. Ma Ben se sintió inmersa en aquel dulce perfume. Pero no duró mucho, apenas el aire comenzó a circular. La nodriza ordenó a Larim cerrar la ventana. Ma Ben suspiró decepcionada. Sí, todavía estaba un poco débil por el resfriado, pero un poco de aire fresco no haría daño. Y ahora ni siquiera podía salir a pasear. No terminó ahí. Por orden de Esteban, todo lo que pudiera representar un peligro para ella fue retirado. ¿Y si algo colgado cae y la hiere? Retírenlo. ¿Y si los juguetes son peligrosos? Retírenlos. Hasta su muñeca favorita fue retirada. Con tantas precauciones, Ma Ben sentía que la estaban protegiendo en exceso, y eso solo la aburría más.
Oscar llegó a visitarla como cada día. Hoy hace calor, ¿verdad, Mabel? La nodriza, siempre atenta, dijo que prepararía un té frío para el niño. Mabel, al verlo, ya imaginaba que habría un regalo extra. Y efectivamente, Lisandro apareció detrás. Mabel lo miró directamente y gritó con toda su fuerza: miau, 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 devuélveme mi mente. Lisandro, dolido, salió de la habitación con expresión resignada, pensando: ¿qué hice yo para merecer esto? Ser un guardia y que una niña me vea como su enemigo. Oscar no pudo contener la risa al ver la escena y le preguntó a su hermana si realmente odiaba tanto a Lisandro. Mabel pensó que al hacerlo ayudaba a su hermano y que eso lo haría feliz. Pero él solo le acarició la cabeza con dulzura y le pidió que no lo hiciera más. Luego le contó que hacía poco su tío Lisandro solía jugar con él. Pero desde que asumió el papel de instructor de esgrima y estudios, se había vuelto más estricto. Oscar sabía que era porque su tío quería verlo triunfar, no porque fuera una mala persona. Mabel frunció el ceño. Fue por culpa de Oscar que ella había echado a Lisandro. Y ahora Oscar defendía a ese hombre. Entonces, ¿en qué posición quedaba ella? Aunque él hubiera sido amable antes, eso no justificaba nada. Mabel pensó: genial. Todo mi esfuerzo por defender a mi hermano se fue por la borda. En ese momento, Oscar pidió a Xavier que recibiera los libros del sirviente que esperaba afuera. Xavier regresó cargando una enorme pila de libros. Mabel se quedó asombrada al verlos y se preguntó si Oscar debía leerlos todos. Al notar la mirada curiosa de su hermana, Oscar explicó: esos son mis deberes. Mabel ya lo sabía, pero seguía pensando que eran demasiados. Quiso revisar los libros para ver si eran tan difíciles como los anteriores, pero no sabía leer. Los dioses son realmente injustos. Si ya me dieron el poder de entender el habla, también deberían darme el de leer. Así que decidió mirar el libro que Oscar estaba leyendo. Era un libro lleno de dibujos. Mabel balbuceó con curiosidad, y Oscar explicó: esto es un mapa del continente. Luego se detuvo al recordar que la última vez Mabel no había mostrado interés en los libros. ¿Quién tendría curiosidad por la política de Auchekov? Pensó, pero esta vez era diferente. Mabel consideraba que aprender sobre el mapa del continente era algo útil. Entonces extendió la mano para pedir el libro. Oscar, complacido, comenzó a explicarle: este es el imperio, hermano. Donde vivimos es el más grande, ¿verdad? Este tamaño ha permanecido durante 500 años. Dicen que se expandió por medio de guerras. Mabel escuchaba con atención. Oscar continuó hablando sobre el reino sagrado de Avalo, el país de donde provenían aquellos hombres que habían venido antes. Pero al recordar lo que habían hecho, Oscar le dijo a su hermana que olvidara esas palabras. Luego señaló la zona del reino de Peri y después la del reino de Vagas. Mabel pensó que Oscar era increíble. Solo tenía 6 años y ya era tan inteligente. Un verdadero genio. A los 6 años ya se sabía de memoria el mapa. Mientras que ella, aunque tenía 20 en realidad, se sentía avergonzada frente a ese mapa del mundo. Entonces Mabel señaló el segundo territorio más grande después de hermano y exclamó. Sin embargo, la reacción de Oscar no fue normal. Luego él explicó: ese lugar es el Imperio Divin. Al escuchar Divin, lo primero que Mabel recordó fue el demonio de Divin. Se preguntó: ¿habrá logrado escapar? La relación entre el Imperio, Divin y hermano no era buena, y Divin tramaba una invasión. Entonces Mabel entendió por qué cada vez que se mencionaba a Divin el ambiente se volvía extraño. Viéndolo así, Montego del Reino Sagrado también debía estar alerta frente a Divin. Según Oscar, aunque Avalo actuaba como un estado intermediario, en la historia ya habían ocurrido grandes guerras varias veces. En el norte también había fronteras. Recientemente hubo una pequeña guerra allí, y el ejército de hermano fue aniquilado. Sin embargo, circulaba una historia que decía que todo fue obra de una sola persona, alguien capaz de destruir a un ejército entero. Mabel pensó que eso era imposible. Oscar, al llegar a ese punto, soltó una risa incómoda y cerró el libro. Se dijo a sí mismo: ¿qué estoy haciendo hablando de esto con una bebé? ¿Cómo podría entender algo? Pero Mabel no estaba de acuerdo, ya que Oscar también era solo un niño, y ella entendía perfectamente todo, solo que Oscar no lo sabía, a pesar de la mirada molesta de Mabel. Él cerró el libro y le prometió que después le leería otro. Luego empezó a enseñarle algunos juegos. Ahora imita lo que hago. Abre los brazos así y luego ciérralos de esta forma. Mabel no tuvo más remedio que rendirse. No tenía sentido entender la situación del país cuando ni siquiera había cumplido un año. Era mejor jugar con Oscar y divertirse. Al fin y al cabo, los 6 años son para jugar. Al ver a los dos hermanos jugando juntos, las doncellas no pudieron evitar pensar que eran adorables.